El psicooncólogo es un profesional licenciado en psicología, que ha hecho una formación específica en oncología. No es una especialidad reconocida a nivel sanitario, pero es una especialidad que está reconocida a nivel de posgrado y que para nosotros desde la asociación siempre ha sido muy importante que nuestros profesionales tuvieran cierta formación en aspectos básicos relacionados con la enfermedad. Entonces el psicólogo lo que hace es acompañar el proceso de enfermedad oncológica desde un punto de vista de proceso de adaptación. El paciente diagnosticado de cáncer no suele ser un paciente que esté diagnosticado de un problema de salud mental, sino que requiere de un proceso de adaptación a una noticia, a una circunstancia vital que ha sido imprevista. Entonces el psicólogo lo que hace, o el psicooncólogo lo que hace es acompañar este proceso de adaptación tanto del paciente como de la familia. La asociación tiene implementación tenemos sede en todas las provincias. Y esto implica que el equipo básico de misión, que es el que atiende al paciente y a su familia, pues intentamos siempre que sea el psicólogo, el trabajador social y en algunos casos pues algún perfil profesional más sanitario, como puede ser un enfermero o un médico en algunas de las sedes, ¿no? Entonces todas las provincias donde tenemos una oficina de la ECC, que son 52, tienen esta mini estructura súper básica, pero que casi todas las sedes hay algunos más. Y esto nos permite pues, poder tener equipos que atienden a los pacientes durante todo el proceso de la enfermedad, desde el diagnóstico en el hospital, al acompañamiento en la supervivencia, al acompañamiento en las recaídas, como en el proceso final de vida y atención en el domicilio, que muchas veces nuestros pacientes pues, acaban su proceso de vida en el domicilio y también los podemos acompañar desde ahí. Pues la verdad es que todos los servicios de la Asociación Española contra el Cáncer son gratuitos, son universales, atendemos a cualquier persona que esté viviendo el proceso de enfermedad de un ser querido o en primera persona, desde el punto de vista psicológico, social, desde el punto de vista de necesidades de otro tipo como asesoramiento en temas físicos o nutricionales. Intentamos cubrir aquellas necesidades que surjan relacionadas con el proceso de enfermedad tanto del paciente como de la familia durante todo el proceso de enfermedad y también tenemos el resto de actividades que podemos ofrecer que son más de tipo promoción de la salud o actividades más dirigidas a un ámbito más preventivo de la enfermedad, que también destinamos recursos para la población sana, para que las decisiones de mantener hábitos de vida saludables sean más sencillas y de esta manera podamos tener personas adultas más saludables. Entonces, son todos servicios gratuitos. La asociación intenta buscar los recursos a través de su base de socios, que es nuestra principal fuente de ingresos, pero también a través de subvenciones, a través de donaciones, a través de empresas que nos ayudan, que colaboran con nosotros, que confían en nosotros y que nos permiten poder mantener la estructura que supone el corazón de esta casa, que es los profesionales que damos servicio a los pacientes. A ver, la figura del psicooncólogo dentro del Sistema Nacional de Sanidad es compleja. Es compleja porque, como te explicaba, no es una especialidad sanitaria, la psicooncología, sí que la psicología clínica, pero la psicología clínica normalmente está adscrita a lo que son problemas de salud mental y, como comentábamos antes, pues el diagnóstico de cáncer no supone un problema de salud mental, sino un problema de adaptación, ¿no? a un proceso de vida que se ha podido ver truncado. Entonces, desde este punto de vista, o entendiendo como problemas a lo mejor que tienen que ver con la psicología general sanitaria, pues está todavía por implementarse en muchos centros la figura del psicooncólogo dentro de los servicios de oncología. Sí que es cierto que hay algunos hospitales donde tenemos grandes servicios de psiquiatría que disponen de profesionales que puedan dar soporte a este tipo de paciente, pero no deja de ser un servicio como de enlace o externalizado, que no está dentro de lo que es el servicio de oncología médica.
La asociación lo que defiende es que estos profesionales tienen que estar integrados en los equipos de atención oncológica, tienen que estar interactuando con los oncólogos, con las enfermeras, con todas las gestoras de casos, con todos los profesionales que están en contacto directo con el paciente oncológico y su familia, porque es la única manera de poder hacer un trabajo más en equipo y sobre todo prevenir las dificultades que puedan aparecer en el proceso de enfermedad y no tener que acabar con problemas de salud mental porque no hemos hecho una intervención más temprana en el sentido de facilitar lo que es el proceso de adaptación del paciente. Bueno, los psicólogos utilizamos algunas unidades de medida del dolor emocional, ¿no? Siempre que evaluamos el dolor físico, evaluamos el impacto del dolor emocional, porque muchas veces, bueno, no podemos olvidar que el impacto subjetivo de la vivencia puede generar un sufrimiento, ¿no? Entonces, siempre en esa balanza de amenazas-recursos que para nosotros es lo que nos define que hay un sufrimiento emocional, en el momento en el que percibimos que el usuario percibe que tiene más amenazas que recursos para hacer frente a la situación que está viviendo, entra en fase de sufrimiento emocional y es cuando tenemos que empezar a trabajar esas dificultades. Entonces, nosotros tenemos unidades de medida subjetiva del dolor, ¿no? Y podemos utilizar escalas y podemos utilizar medidas para evaluar tanto nuestras intervenciones previas, como una situación previa, como a través de nuestras intervenciones y cómo mejoramos después, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que principalmente hay que estar muy pendiente y por eso es muy necesario que la figura del psicooncólogo esté integrada y aparezca de manera muy temprana en el momento de diagnóstico. Sin duda el momento del diagnóstico es uno de los momentos de mayor impacto emocional, tanto para el paciente como la familia. Son diagnósticos inesperados que todavía tenemos asociados a cierto temor a que las cosas no vayan bien, todavía lo tenemos asociado en algunos tumores sobre todo a una percepción de riesgo de vida, de muerte, y esto hace que el momento del diagnóstico sea un momento muy importante para acompañar y para sostener, ¿no? Tenía un jefe que siempre decía que los momentos de malas noticias se tienen que sostener, los tienes que ser capaz de acompañarlos, porque si no estás haciendo daño, ya sabes que vas a hacer daño porque es un momento en el que tú vas a dar una información que la persona no quiere escuchar y no quiere o no puede, no está preparado y por eso es muy importante el darle el empaque o sostener de alguna manera para facilitar que en la medida de lo posible y lo más rápido posible el paciente pase a una fase diferente de aceptación de lo que hay y de puesta de recursos para hacer frente a la situación, ¿no? Entonces, el momento del diagnóstico es muy importante y luego yo te diría que hay como dos momentos. El de la recaída, es decir, cuando la enfermedad vuelve, porque todos ponemos el foco en ponernos buenos, en luchar, en poner todos los recursos, en tirar hacia adelante, en mantenernos activos. Y cuando pones todos tus recursos en marcha y las cosas no van bien y no funcionan, pues es un golpe que también cuesta de aceptar. Y también el momento de la supervivencia, cuando ya la persona pasa y le dice, no, es que estás curado, te voy a ver cada 3 meses o te voy a ver cada 6 meses, pues esta sensación de, ostras, pérdida de seguridad, en el sentido de, llevo casi un año entero dependiendo de mi oncólogo y de mi enfermera y de mi equipo y que no doy un paso sin ellos, que cualquier duda que tengo la soluciono y ahora de repente voy a estar 3 meses sin verlos, ¿no? Esos momentos son difíciles y también los momentos en los que pasamos por las revisiones, ¿no? O sea, me hacen un TAC, me hacen un PET, me hacen una mamografía, me hacen pruebas para ver cómo va la enfermedad, la espera de los resultados suelen ser momentos de difícil gestión.
es complejo porque, bueno, porque sí que es verdad que hay muchos tratamientos. En el caso del cáncer de mama, por ejemplo, ahora ya hay muy pocas mastectomías, pero sigue habiendo mastectomías y sigue habiendo mastectomías que no son reconstruidas al momento. Entonces tenemos mutilaciones, mujeres que pierden pechos y esto es, o sea, es difícil de integrar en un aspecto físico, en una idea de cuerpo que tenemos todos instaurados y que tenemos que hacer frente al espejo. Pero no solo estos que son como los más internos, ¿no? Del ámbito más privado, más privado, sino otros más que se ven desde fuera, ¿no? Como el tema de la alopecia no solo de la alopecia del cabello de la cabeza, sino cejas, pestañas. Algunas quimioterapias hacen que, por simplificarlo mucho, ¿vale? La quimioterapia lo que hace es atacar las células que se reproducen de manera muy rápida, y las que más rápidamente se reproducen son las uñas, que nos crecen muy rápido, el pelo también nos crece rápido. Entonces suele ser aquellos tratamientos que van y tienen este efecto, pues suele ser un efecto secundario muy visible. También el color de la piel muchas veces cambia, y son cosas que hacen que tú salgas a la calle y la gente se dé cuenta de que estás pasando por un proceso oncológico. Entonces, la mujer que tiene muy basado su autoestima en temas físicos, como es la apariencia, como es el pelo, como es todo el tema más maquillaje, cuidados de la piel, pues es muy importante tenerlo en cuenta cuando tenemos una mujer y estamos en un proceso de diagnóstico, de tratamiento al cual tenemos que acompañar. Suelen ser temas de especial relevancia para las mujeres y que es importante detectar si existen necesidades para proponer recursos, ¿no? Es completamente imprescindible que si una mujer siempre se ha cuidado, si ya veníamos de una fase previa en que esa mujer, para ella el aspecto físico es importante, no sale de casa sin maquillar, porque no se ve bien, o sea, hay que evaluar mucho el previo, ¿no? La situación base que tenemos con cada una de nuestras usuarias, y en función de si tenemos una persona que para ella su autoestima está muy ligada a su aspecto físico, esto es muy importante abordarlo desde un primer momento para que la autoestima se nos mantenga durante todo el proceso de enfermedad y no tengamos una bajada en este sentido, ¿no? O un problema más relacionado con el ámbito del autoconcepto y de la autoestima porque no lo hemos abordado con manera previa. Siempre existe el miedo, siempre existe el miedo a que vuelva la enfermedad. Evidentemente depende del tipo de diagnóstico, hay unas que lo tienen más presente y otras menos, ¿no? El cáncer de mama, por suerte, es uno de los tumores que mayor supervivencia tiene a largo plazo, ¿no? Pero siempre existe el miedo. Yo creo que nuestro cuerpo es sabio y aprende cuáles son los síntomas, y lo bueno que tiene una de las cosas buenas que aprendes durante este proceso es a identificar tus señales de alarma, ¿no? Y a la mínima que tienes una duda o una cosa que no te suena bien o que ves que no está yendo en el sentido de que no te sientes, que empiezas a tener como síntomas o sensaciones parecidas a las que tenías en el diagnóstico, la suerte es que conoces cuáles son los circuitos que tienes que hacer para poder volver a entrar en la rueda, ¿no? Y que no partes de una inexperiencia, que no partes de un volver a empezar desde cero, ¿no? Que tú ya has aprendido, sabes cuál es el procedimiento, por dónde tienes que entrar, cuál es la manera de hacerlo, y también tienes los contactos y los recursos para hacerlo de una manera mucho más ágil, ¿no? Entonces, pero siempre existe ese temor, de mayor o menor medida. En la medida que se van acercando las revisiones, pues se hace más presente, empiezas a estar más nerviosa. Después de las pruebas, el esperar a estas pruebas, pues es una época compleja. Pero bueno, yo creo que al final las supervivientes de cáncer acaban normalizando ciertos grados de ansiedad relacionados con los momentos de la revisión, y empiezas a normalizarlo y a naturalizarlo.